¿Los muertos vigilan a los vivos? Nuestros seres queridos fallecidos pueden vernos desde el más allá, nos protegen, nos visitan, pueden guiarnos desde el cielo o incluso comunicarse con nosotros. Estas preguntas son comunes. Las escuchamos en velorios, en momentos de dolor, en sueños y hasta en conversaciones cotidianas entre quienes han perdido a alguien. Son preguntas cargadas de emoción, nostalgia y espiritualidad, pero como canal cristiano, fiel a la palabra de Dios, hoy no responderemos desde tradiciones humanas ni emociones, sino desde la única fuente infalible, a la Biblia. Vamos a explorar juntos lo que realmente dice Dios acerca de los muertos, el alma, la vida después de la muerte. Y sí, en efecto, los que partieron están observando nuestras vidas. ¿Qué sucede realmente cuando alguien muere? Antes de hablar de si los muertos vigilan a los vivos, primero debemos entender qué sucede con una persona al momento de morir, según la Biblia, porque solo con esa base podremos responder correctamente la pregunta principal. 1. El alma y el cuerpo. ¿Qué se separa al morir? La Biblia enseña que el ser humano es cuerpo, alma y espíritu. Cuando alguien muere, su cuerpo regresa al polvo, pero el espíritu vuelve a Dios que lo dio. La pregunta es, ¿qué pasa con la conciencia? ¿Sigue el alma activa, observando, sintiendo? En Eclesiastés 9:5-6 leemos, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Este versículo es clave. Nos enseña que los muertos no tienen conocimiento de lo que sucede en la tierra. No siguen amando, odiando, ni sintiendo emociones humanas, y más aún, no participan en lo que ocurre debajo del sol, es decir, aquí, en este mundo. Aquí ya encontramos una primera gran respuesta en la Biblia. No apoya la idea de que los muertos vigilan o cuidan a los vivos. 2. A la falsa creencia de que el alma anda penando muchas culturas. Incluso algunas religiones mezcladas con tradiciones populares enseñan que las almas de los muertos vagan, penan o permanecen aquí por un tiempo. Esto no es un concepto bíblico, sino una mezcla de misticismo y paganismo. En la Biblia no se habla de almas en pena rondando la tierra. Jesús mismo, cuando habló de Lázaro y el rico, mostró claramente que tras la muerte hay un destino eterno, consuelo o tormento, pero no una permanencia espiritual entre los vivos. Este pasaje nos deja claro que una vez que alguien muere, ya no tiene conexión con los vivos. Abraham le dice al rico, en el infierno, entre nosotros y vosotros, hay una gran cima puesta, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros, no pueden, ni de allá pasar acá. 3. A los sueños, las señales y la presencia de seres queridos. Muchas personas dicen haber sentido a un ser querido fallecido, han soñado con ellos, han visto señales, incluso olores o palabras en momentos de dificultad. ¿Qué dice la Biblia de esto? La palabra de Dios nunca niega que podamos tener sueños o sentir consuelo al recordar a quienes amamos. Sin embargo, Dios nos advierte claramente sobre no tratar de comunicarnos con los muertos, ni creer que ellos están guiándonos desde el más allá. Deuteronomio las 6:10 de la tarde -12, dice: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Dios es directo en consultar muertos. Buscar señales de ellos o intentar comunicarse con ellos es pecado, no porque Dios no quiera que sintamos consuelo, sino porque muchas veces el enemigo se disfraza como ángel de luz y puede usar sentimientos humanos para confundirnos y llevarnos a lo oculto. Y que de los ángeles que creemos que son nuestros seres queridos, es muy común escuchar frases como: mi abuelita es mi ángel, mi hijo me protege desde el cielo, mi esposo me cuida desde allá arriba. Son expresiones que nacen del amor y el dolor. Y aunque es comprensible sentir ese vínculo, la Biblia nunca dice que los muertos se convierten en ángeles. Son dos creaciones distintas. Jesús dijo en Lucas, las 8:36 de la noche, que los que resucitan son como ángeles en el cielo. Pero eso no significa que los muertos hoy se convierten en seres angelicales que velan por nosotros. Los ángeles son mensajeros celestiales creados por Dios con un propósito específico. Nuestros seres amados no se transforman en ellos tras la muerte. Entonces, ¿de dónde viene el consuelo para los que quedan vivos? Aquí está la buena noticia.
aunque los muertos no nos ven ni nos cuidan. Dios sí, Él es el que nos consuela, nos guía, nos protege. En lugar de mirar hacia nuestros muertos en busca de ayuda, debemos mirar al cielo en busca de vida. 2 Corintios 1:3-4 dice: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Cuando extrañas a alguien, Dios entiende tu dolor, y aunque esa persona no puede regresar ni comunicarse contigo, Dios puede consolarte de forma tan real que sentirás paz en medio del duelo. Los muertos no vigilan a los vivos, según la Biblia. Al morir, el alma entra en un estado determinado por su relación con Dios. No queda rondando ni observando. Dios prohíbe intentar comunicarse con los muertos o creer que ellos intervienen en nuestra vida. Nuestro consuelo viene del Señor, no de la presencia de los que partieron. ¿Dónde están realmente los muertos? ¿Cielo, infierno o algo más según la Biblia? Cuando alguien muere, lo primero que nos preguntamos es: ¿dónde está ahora? ¿Está con Dios en el cielo, en el infierno? ¿Está dormido o está todavía cerca de nosotros? Las respuestas que se dan a esta pregunta varían según la cultura, la religión y la tradición. Pero nosotros, como hijos de Dios, debemos acudir a la verdad suprema, la palabra de Dios. En esta segunda parte de la serie, ¿los muertos vigilan a los vivos? Vamos a responder con claridad y profundidad: ¿dónde van las almas de los muertos? ¿Hay conciencia después de morir? ¿Qué nos espera, según Dios? 1. Cuerpo al polvo, espíritu o Dios. Empecemos por el principio. Génesis 2:7 nos dice cómo fuimos creados. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Aquí vemos que el ser humano fue hecho de dos componentes esenciales: el cuerpo físico y el aliento de vida. Ahora mira lo que dice Eclesiastés 12:7: y el polvo vuelva a la tierra, como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Entonces, al morir, el cuerpo regresa al polvo como parte del ciclo natural, pero el espíritu o aliento de vida vuelve a Dios, es decir, la vida viene de Dios y a Él retorna. Pero esto no significa que el espíritu de cada persona automáticamente va al cielo o al infierno al momento de morir. Aquí debemos aclarar conceptos. 2. ¿La muerte es un sueño? La Biblia compara en muchas ocasiones la muerte con un sueño, y esto tiene un propósito espiritual profundo. Jesús mismo dijo que Lázaro estaba durmiendo cuando en realidad ya había muerto. En nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Luego aclara: Lázaro ha muerto. En Daniel 12:2 también leemos: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. La Biblia utiliza el término dormir no como sinónimo de descanso literal, sino para describir el estado inconsciente de la muerte. Los muertos no están conscientes, no sienten, no actúan, ni observan. Están durmiendo hasta que Dios los despierte en el día del juicio o la resurrección. El juicio, ¿cuándo ocurre? Mucha gente cree que al morir, las personas van directamente al cielo o al infierno, pero según la Biblia, el juicio aún no ha sucedido. Hebreos 9:27 dice: está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. La pregunta es: ¿cuándo es ese juicio? Apocalipsis 20:12 nos dice: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Esto ocurre al final de los tiempos, no en el momento inmediato de la muerte, lo cual nos muestra que las almas no están plenamente conscientes ni activas esperando el juicio, sino que están en un estado de espera, lo que la Biblia llama el descanso de los santos o el sueño de la muerte. 4. ¿Existe el infierno ahora mismo? Este es uno de los puntos más malinterpretados. Según la Biblia, el infierno como castigo eterno aún no está activo. Lo que existe ahora es un lugar temporal de separación, llamado en hebreo Sheol, o en griego Hades, que representa el estado de los muertos. En Lucas 16, Jesús cuenta la historia del rico y Lázaro. Esta historia es muy interesante porque nos muestra una realidad espiritual antes de la resurrección. El rico, al morir, despierta en un lugar de tormento Lázaro en el seno de Abraham. Aunque este relato es simbólico, nos habla de un estado intermedio,
una separación antes del juicio final. Más adelante, en Apocalipsis, las 8:14 de la noche, leemos, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Este lago de fuego es el verdadero infierno y será activado tras el juicio final. Eso quiere decir que los muertos no están ahora mismo en su destino eterno, sino esperando la resurrección y el juicio que determinará su lugar final. 5. ¿Quiénes están en el cielo ahora? Entonces, ¿quién está en el cielo ahora mismo? La Biblia nos dice que Dios está en el cielo, Jesús está a su diestra, los ángeles le adoran y algunos santos ya han sido glorificados. Hebreos 12:1 habla de una gran nube de testigos, pero no implica que están observando la tierra, sino que son ejemplo de fe y perseverancia para nosotros. Filipenses 1:23 también muestra el deseo de Pablo de partir y estar con Cristo. Pero esto no es doctrina clara, de que al morir, todos van inmediatamente al cielo. El apóstol estaba expresando su esperanza, no una cronología exacta del más allá. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que a los que mueren en Cristo están seguros en su promesa. Los que mueren sin Cristo esperan el juicio en separación. 6. Ama el verdadero consuelo para los que han perdido un ser querido. En 1 Tesalonicenses, las 4:13-18, Pablo escribe uno de los pasajes más poderosos sobre la muerte y la esperanza cristiana, tampoco cuerma. Hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, seremos arrebatados, y así estaremos siempre con el Señor. Y termina diciendo, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Esto es lo que debemos recordar. No necesitamos inventar que los muertos nos cuidan o nos vigilan para tener consuelo. Nuestro consuelo real es que un día, en la resurrección, seremos reunidos con ellos y con nuestro Salvador. Al morir, el cuerpo vuelve al polvo y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Los muertos no están conscientes ni observando la vida de los vivos. La muerte es como un sueño hasta el día de la resurrección. El juicio final no ha ocurrido aún. Los destinos eternos se determinarán ese día. El cielo y el infierno como destinos eternos son reales, pero se manifiestan plenamente después del juicio. Los que mueren en Cristo tienen esperanza segura, resucitarán para vida eterna. ¿Pueden los muertos comunicarse con los vivos? Lo que dice Dios sobre el espiritismo y los engaños del enemigo. ¿Qué hay de esas personas que dicen haber sentido la presencia de un ser querido fallecido? ¿Qué ocurre con las apariciones, las voces, los sueños tan vívidos? ¿Los mensajes desde el más allá? ¿Es posible que los muertos se comuniquen con nosotros? La respuesta bíblica es clara, pero también profunda. En esta charla vamos a exponer la verdad con amor, firmeza y sobre todo con luz de la palabra de Dios a un Dios. Prohíbe tajantemente todo contacto con los muertos antes de cualquier análisis psicológico o espiritual. Lo primero que debemos entender es, esto Dios condena y prohíbe absolutamente el intento de hablar con los muertos. Veamos lo que dice Deuteronomio las 6:10 de la tarde, -12. No se ha hallado en ti quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. ¿Por qué Dios es tan enfático? ¿Por qué lo llama una abominación? Porque no se trata de juegos, ni de inocentes tradiciones familiares. Detrás de estas prácticas hay una oscuridad espiritual real, el enemigo disfrazado. 2. El enemigo puede hacerse pasar por un ser querido. La Biblia nos advierte que Satanás se disfraza como ángel de luz, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Esto significa que el enemigo puede aparentar ser una presencia buena, incluso la de un familiar querido, para engañar, confundir y abrir puertas espirituales peligrosas. Jesús nos dijo que el diablo es mentiroso y padre de mentira. Si logra que alguien crea que está hablando con un ser amado fallecido, puede manipular sus emociones y desviarlo del camino de Dios. Por eso debemos tener cuidado cuando escuchamos frases como mi papá fallecido me habló en sueños, mi hija muerta me envió una señal, escuché su voz, sentí su abrazo. Aunque el sentimiento es real, la fuente puede no ser de Dios. La Biblia nos enseña que los muertos no se comunican.
Si algo aparece con su voz, su rostro o su esencia, no es esa persona. 3. Los sueños y las emociones pueden confundirnos. Es importante también reconocer que Dios nos creó con una mente poderosa, capaz de reproducir recuerdos, imágenes y sensaciones. Cuando perdemos a alguien, es natural soñar con esa persona, sentir su ausencia e incluso oír su voz en la memoria. Esto no siempre tiene una causa espiritual. Puede ser parte del proceso de duelo, pero debemos discernir entre lo que es natural y lo que es sobrenatural. Si en un sueño esa persona te habla de mensajes, te guía o te dice cosas contrarias a la Biblia, eso no es de Dios. En Gálatas 1:8 dice: mas sí, aun nosotros, o un ángel del cielo, os anunciaré otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Esto incluye cualquier mensaje espiritual que contradiga la Biblia. 4. ¿Qué es realmente el espiritismo? El espiritismo es una práctica antigua que consiste en intentar comunicarse con los muertos. Puede hacerse a través de mediums o canales espirituales, tablas espiritistas, sesiones, invocaciones familiares, lecturas del aura o contacto con el más allá. Aunque algunas de estas prácticas parecen inofensivas o incluso cristianas en apariencia, todas tienen una raíz común: abrir una puerta prohibida. Levítico 26 es aún más directo: y la persona que atendiere a encantadores o adivinos para prostituirse tras de ellos, yo pondré mi rostro contra la tal persona y la cortaré de entre su pueblo. Dios no lo dice para castigarnos, sino para protegernos del engaño del enemigo. Lo que muchos creen que es un contacto con el cielo, es en realidad una trampa del infierno. 5. ¿Qué debemos hacer si sentimos una presencia o vemos algo extraño? Hay casos reales en los que personas dicen experimentar cosas como sombras, voces, sueños muy vivos, con mensajes, presencias en casa, luces que se prenden solas, relojes que se detienen, entre otros. La Biblia enseña que estas manifestaciones espirituales pueden ser ataques del enemigo, y no debemos quedarnos con miedo ni confundidos. Santiago 4:7 dice: someteos, resistid al diablo, y huirá de vosotros. Si tú o alguien cercano experimenta esto, debes orar en el nombre de Jesús, renunciar a todo vínculo espiritual con lo oculto o lo muerto, leer en voz alta la palabra de Dios, pedir cobertura con la sangre de Cristo, limpiar espiritualmente tu hogar con oración, alabanza y fe. Nunca hables con esas presencias, nunca respondas, nunca trates de entenderlas. Declaran: Jesucristo reina en esta casa. Todo espíritu extraño debe huir. 6. ¿Casos bíblicos? ¿Alguien se comunicó con muertos? Uno de los casos más conocidos es el de Saúl y la adivina de Endor. En 1 Samuel 28, Saúl, desesperado, consulta a una adivina para hablar con el profeta Samuel, ya fallecido. Dios ya no le hablaba por medio de los profetas ni sueños, así que Saúl desobedeció y buscó respuesta donde no debía. El resultado fue trágico. Samuel no le dio una bendición sino un juicio, y poco después, Saúl murió. Este episodio nos enseña que incluso si Dios permite una manifestación, será para juicio, no para consuelo, que buscar mensajes fuera de su voluntad nos pone en peligro, que lo único seguro es la palabra de Dios viva, no las voces del más allá. 7. Dios nos consuela directamente, no a través de los muertos. Dios sabe que extrañamos a quienes han partido. Él no es insensible. Jesús lloró por Lázaro. María lloró por su hijo. El llanto es parte del amor. Pero en vez de permitir que el dolor nos lleve a lo oculto, Dios quiere que corramos a sus brazos. 2 Corintios 1:3-4. Bendito sea Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Juan 2:26 de la tarde también nos recuerda: mas el Consolador, el Espíritu Santo, os enseñará todas las cosas. No necesitamos voces del más allá. Tenemos al Espíritu Santo. Él es suficiente. Él guía, consuela, restaura y fortalece. 8. ¿Qué hacer si en el pasado caí en estas prácticas? No importa lo que hayas hecho antes. Consultaste mediums, creíste en sueños o señales, hablaste con fotos o hiciste rituales familiares. Dios puede perdonarte y restaurarte hoy. Su amor es mayor que cualquier error. 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Haz esta oración si lo deseas. Al Señor Jesús, hoy renuncio a toda práctica del espiritismo
o contacto con los muertos. Perdóname si abrí puertas equivocadas, si creí en cosas fuera de tu palabra. Hoy me cubro con tu sangre preciosa y cierro toda puerta espiritual al enemigo. Declaro que mi consuelo viene solo de ti. Tú eres mi paz, mi guía, mi Dios eterno. Amén. Los muertos no nos observan, ni se comunican con nosotros. La Biblia prohíbe cualquier práctica de espiritismo o consulta con los muertos. Si algo espiritual parece venir en forma de un fallecido, no es de Dios. El enemigo se disfraza para engañar, pero el Espíritu Santo da discernimiento. Nuestro consuelo viene del cielo, pero solo por medio de Jesús. Gracias por acompañarnos en esta serie especial. ¿Los muertos vigilan a los vivos? Si esta enseñanza tocó tu vida, compártela con otros, deja tu comentario y suscríbete para recibir más palabras de revelación y consuelo directamente desde el corazón de Dios, Ángeles de Oración, donde la voz de Dios habla directo al alma.